Buenos días y bienvenidos a la charla de hoy de la Cátedra UNESCO. En la charla de hoy se encontrará María Lidón de Miguel, que es arquitecta, máster en conservación del patrimonio arquitectónico y actualmente estudiante de doctorado del programa de doctorado de la Escuela de Arquitectura de la UPV. Desde hace unos años, en nuestro grupo de investigación colabora con la asociación Algemesí Solidari, que trabaja desde hace más de 20 años en el pueblo de Basneré, en Burkina Faso, con diferentes proyectos de cooperación y ayudas de diferente tipo. Hace unos años tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos a través de un proyecto de cooperación, del Centro de Cooperación de la UPV, y poco después María se incorporó gracias a una beca del Centro de Cooperación de la UPV también para poder desarrollar su trabajo final de máster en el pueblo de Basneré como trabajo de estudio de la arquitectura vernácula del pueblo de Basneré. Y eso es lo que justamente nos enseñará hoy en esta charla. Ella sigue con su trabajo de doctorado profundizando en el importante tema de la cooperación en lugares donde haya pues, una arquitectura vernácula sujeta a lo que es la transformación, digamos, del mundo de hoy. Pero, digamos, en la parte que nos contará hoy está fundamentalmente basada en su trabajo final de máster. Bueno, os dejo con ellas y muchas gracias por ver esta conferencia online. Buenas tardes y muchas gracias a la Cátedra UNESCO y en concreto a Fernando Vegas y a Camila Mileto por la oportunidad de realizar esta conferencia. Me gustaría también agradecer a todos aquellos a los que le haya interesado este tema y que hayan podido dedicar un tiempo a ver esta presentación grabada. Mi nombre es María Lidón de Miguel, pertenezco al grupo de investigación Res Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia y voy a hablar sobre las transformaciones de la arquitectura tradicional MOSI. Esta investigación la desarrollé como trabajo final del máster de conservación del patrimonio arquitectónico de esta misma universidad y también como primer caso de estudio de una tesis en curso y que pretende estudiar el posible equilibrio que podría existir entre la conservación del patrimonio vernáculo de la arquitectura popular y las necesidades de desarrollo en determinadas sociedades. He decidido estructurar esta conferencia en dos partes, una primera parte de introducción para explicar el porqué de este tema de estudio y en la que también comentaré brevemente cuáles fueron los objetivos de la investigación y la metodología que utilicé en el trabajo. Y una segunda parte más extensa en la que me centraré en los resultados y en las conclusiones a las que pude llegar. Para comenzar, me gustaría señalar que este trabajo se pudo realizar gracias a una beca del Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia y que a su vez hizo posible la colaboración en el proyecto de investigación con Burkina y con la ONG Algemesí Solidari y por tanto con las actividades que tanto el proyecto como la asociación estaban desarrollando en el pueblo de Basneré en Burkina Faso. Algemesí Solidari ha trabajado en el pueblo de Basneré, llevando a cabo distintos proyectos de cooperación, entre los que se encuentra actualmente en desarrollo la construcción de una escuela de educación secundaria. A su vez, el proyecto con Burkina es un proyecto de investigación que había surgido desde la universidad, también financiado por el Centro de Cooperación y como apoyo científico, técnico y de difusión de las primeras fases de este proyecto de la escuela. Esta beca permitía realizar una estancia de 2 meses en Burkina Faso, dedicando uno de ellos a vivir en el pueblo de Basneré para realizar las tareas que se habían acordado de manera previa a la estancia con la ONG y que principalmente consistieron en participar en las obras de construcción de la segunda fase del proyecto de la escuela.
A la vez, que se colaboraba en la construcción, se realizaría una investigación sobre la arquitectura y el urbanismo del pueblo, que era también una tarea que había propuesto la ONG y que además se enmarcaba en los objetivos de la investigación con Burkina. Para comenzar con la exposición, Basneré se sitúa en la región centro-norte de Burkina Faso, muy próxima a la zona del Sahel, y por tanto tiene un clima árido y un paisaje semidesértico marcado por la alternancia de 3 meses aproximados de lluvias torrenciales y otros 9 meses de sequía. Esto hace que el paisaje cambie completamente de una temporada a otra. Además, se trata de una comunidad rural de etnia Mosi que todavía mantiene algo del sistema tradicional de organización social propio de esta etnia. Esto es importante porque ambos factores, tanto el clima como especialmente el grupo étnico, son los que han determinado las características de la arquitectura tradicional. En Burkina Faso, las técnicas constructivas en todo el país son similares porque los recursos naturales disponibles también son casi los mismos, pero la cultura de cada etnia ha aportado unos rasgos distintivos que han permitido reconocer a cada pueblo según su arquitectura vernácula. En la imagen, por ejemplo, se puede apreciar las diferencias entre las construcciones de la etnia Burunsi, de la etnia Lobi, de la etnia Peul y de la etnia Mosi, que son solo 4 de las más de 60 etnias presentes en el país. Los materiales empleados tradicionalmente por la etnia Mosi han sido la tierra en forma de adobe, las fibras vegetales y en menor medida la madera. Sin embargo, desde aproximadamente la década de los 60 y especialmente en los últimos años, la introducción de nuevos materiales como la chapa metálica o el cemento parecían haber desencadenado un rápido proceso de transformación de las tradiciones constructivas que era cada vez más evidente no solo en el pueblo de Basneré, sino en la arquitectura tradicional de otras regiones del país. De esta situación se tenía constancia tanto por los miembros de la asociación que habían viajado a Basneré previamente, como por la bibliografía existente sobre la arquitectura del país. Y esta situación, junto con esa tarea de estudiar la arquitectura y el urbanismo del pueblo, fue la que motivó la realización de esta investigación. En definitiva, se acotaron 3 temas principales: la arquitectura tradicional Mosi, las transformaciones que se están produciendo en ella y las posibilidades de conservación de este patrimonio cultural, todo ello referido al estudio de casos de viviendas de Basneré. Y de estos 3 temas pues, se deducen los 3 objetivos principales del trabajo: alcanzar un conocimiento global de la arquitectura tradicional Mosi en Basneré, analizándola a nivel urbano, a nivel tipológico en cuanto a usos, espacios, elementos y recorridos, y a nivel constructivo en cuanto a materiales y técnicas. En segundo lugar, evaluar las transformaciones en esos 3 niveles, con sus causas, con sus consecuencias y su alcance. Y por último, estudiar cómo se entiende la conservación en el pueblo, es decir, cuáles son las causas principales del deterioro de los edificios, cómo, cuándo se realizan las reparaciones y quién las realiza, y qué posibilidades reales de conservar el patrimonio de Basneré existirían en el contexto actual. El trabajo a realizar se dividió en 3 fases: una primera fase de estudio previo a la estancia, que consistió en la revisión bibliográfica y en la preparación de los 3 tipos de ficha que iban a servir para recoger los datos de esos 3 niveles de análisis, y junto a las fichas también la preparación de un plano general de Basneré para poder situar de manera gráfica la toma de datos. Una segunda fase, la más importante, que consistió en esta recogida de datos, en la realización de dibujos y de fotografías, en la conversación con los vecinos del pueblo y la visita a sus casas durante la estancia en Basneré, y a la vez que se realizaban las demás tareas que se habían acordado con la ONG.
Por último, una tercera fase ya después de la estancia, que consistió en el tratamiento de la información. Se completaron las fichas que se habían modificado en base a la información que se había podido recoger y se compararon los datos para sacar resultados y conclusiones y finalmente se detallaron los dibujos de las casas que se habían podido visitar y el dibujo general de Basnere. Para entender cómo se ha realizado el análisis, es necesario explicar brevemente que la vivienda tradicional MOSI se compone de una serie de unidades o piezas individuales que pertenecen a cada miembro de la familia, los hombres, las mujeres, los hijos, y que se disponen en torno a un patio. Cuando la familia crece, este patio o recinto también crece y pasa de ser un patio aislado a ser una agrupación de patios correspondientes a cada rama familiar. Por tanto, se podría decir que la casa tradicional está formada por tres escalas distintas: la de la agrupación, la de cada patio y la de cada pieza individual, que corresponden a los distintos niveles dentro de la familia. En cambio, las nuevas construcciones en el pueblo empiezan a ser o bien patios de menor tamaño o directamente viviendas aisladas en el territorio sin patio y con habitaciones interiores. Es decir, un modelo más aproximado quizás al de viviendas tradicionales europeas, por ejemplo. En la investigación se trató de analizar una muestra lo más representativa posible de la situación del pueblo, por lo que se decidió analizar tanto patios pertenecientes a agrupaciones como patios aislados, como viviendas aisladas en el territorio. Y cada tipo de análisis urbano, tipológico o constructivo se ocupó de una de esas escalas de la casa. Pasando ya a los resultados de la investigación, voy a hacer un repaso por las características de la arquitectura MOSI que se pudieron identificar en el estudio de casos en Basnere. A nivel urbano se analizó tanto la organización social del pueblo como su organización urbana. Basnere, después del análisis se pudo identificar que Basnere se había formado a partir del crecimiento de las distintas familias entre los campos a ambos lados de la carretera y en torno al mercado. En el pueblo existen dos familias principales, los Buedraogo y los Aguadogo, que según la bibliografía sobre la etnia representan los dos segmentos sociales principales que caracterizan a todos los pueblos Mosi. El grupo de los extranjeros, los Buedraogo, cuyo dirigente acaba siendo el jefe del pueblo, y el grupo de los autóctonos o pobladores originarios de la tierra, los Aguadogo, cuyo dirigente es el jefe de la tierra. El jefe del pueblo viene a ser como el jefe político, tiene funciones de representación del pueblo frente a los visitantes o frente a otros pueblos o frente a la administración general, mientras que el jefe de la tierra tiene funciones más relacionadas con la gestión de la economía, con la gestión de los cultivos y el reparto del suelo, y es el encargado también de solucionar los posibles conflictos que puedan aparecer entre vecinos. Junto a estas dos grandes familias, el tercer grupo social tradicional de la etnia Mosi y que también se mantiene en el pueblo de Basnere es el grupo de los herreros, cuyas esposas son las ceramistas, las que se encargan del oficio de la cerámica. El desarrollo de las viviendas de estas familias entre los campos ha dado lugar a la formación de los distintos barrios en el pueblo. Natenga, el barrio principal, es el que se ha formado por las agrupaciones de viviendas de la familia Buedraogo. Es también donde se encuentra el mercado. Tiptenga y Karongo, a ambos lados de Natenga,
Son los barrios formados por las agrupaciones de viviendas tradicionalmente más pequeñas y más dispersas de la familia Sahuadogo, y Busuga al norte, que es el barrio que está concentrando las viviendas de las familias recién llegadas al pueblo, y es también donde se está produciendo el mayor desarrollo urbano y donde se pueden localizar las mayores transformaciones de la arquitectura. Junto a ellos y más alejados de ese núcleo central de Basniré se encuentra Kounongo, que es el barrio de los herreros y de las ceramistas, y Basnekudugu, que es el poblado original o antiguo Basniré, formado por las viviendas de distintas ramas de la familia Sangualogo. Como decía, cada uno de estos grupos sociales cuenta con un jefe tradicional, el jefe del pueblo, el jefe de la tierra, ante el que responden los jefes de cada barrio, los jefes de cada agrupación y los de cada patio, en un sistema muy jerarquizado, según el cual la organización social basada en ese núcleo familiar dirigido por el hombre de mayor edad, por el anciano de la familia. Esa organización social ha determinado tanto la organización política como la organización urbana del pueblo. A nivel tipológico, se han estudiado los elementos que han compuesto tradicionalmente la vivienda MOSI y cómo ha sido la distribución de usos, espacios y recorridos. En general, la unidad residencial tradicional es un recinto habitado por un hombre junto con sus esposas e hijos y los hermanos menores de este junto con sus respectivas familias. Tanto las hermanas como las hijas de ese jefe de familia deben abandonar la unidad residencial al casarse, aunque siguen estando vinculadas a la unidad familiar. Este recinto, habitado por una gran familia, se compone de piezas individuales de pequeñas dimensiones, entre 10 a 12 metros cuadrados, que están asociadas a cada persona y que al unirse mediante muros de adobe o esteras de paja trenzada, dan lugar a un recinto cerrado y a un patio, que es el lugar donde se desarrollan las actividades diarias, es el lugar central de la casa. Este patio, a su vez, puede contener patios privados asociados a cada construcción individual y concentra los lugares de cocina, de almacenaje y de aseo. Los espacios interiores, en cambio, tienen un carácter extremadamente privado, se entienden casi como refugios y suelen estar reservados al descanso o al almacenaje de enseres y objetos personales. De manera resumida, estas unidades individuales han sido tradicionalmente en su mayoría construcciones redondas o rogilga en moré, que es la lengua de los mosi. Y con menor frecuencia porque tradicionalmente parecían estar asociadas tan solo a los jefes de las familias, también podían ser habitaciones rectangulares o rogo. Sin embargo, esta situación contrasta muchísimo con la situación actual, que es prácticamente la contraria. En la muestra se analizaron unos 300 casos de construcciones individuales y de estos ya tan solo 61 eran cabañas redondas tradicionales. Todas las demás construcciones son construcciones rectangulares o en forma de L. Y de esas 61 cabañas, tan solo 26 se encontraban en un buen estado de conservación. Otro elemento de la vivienda tradicional es esta especie de estructura de ramas o de cobertizo que generalmente se situaba y todavía se sitúa junto al acceso a los patios, y que era el lugar donde el anciano de la familia
recibía a los visitantes y vigilaba tanto lo que sucedía dentro del patio como fuera. Esta especie de cobertizo era el lugar de relación de la casa con el resto del pueblo. Y por último, los graneros o tutgu en moré son la tercera tipología constructiva tradicional, aunque generalmente se solían situar fuera de los recintos, en los campos o en los espacios entre patios. Esto se debe a dos razones. Por una parte, para protegerlos de los posibles incendios que podían ocurrir en los patios de las casas, y por otra parte, porque al trabajar una misma familia, la misma tierra, los graneros eran compartidos por distintas ramas de la familia y por tanto se tenían que disponer en lugares comunes entre los patios de una misma agrupación. Esto también es indicativo de la seguridad que se vivía en esta zona de Burkina Faso por la hegemonía de la cultura mosi en toda la región norte del país y que se mantuvo durante toda su historia hasta la colonización francesa. En la arquitectura popular de otras etnias del país, los graneros se han situado tradicionalmente en el centro del patio y protegidos por las construcciones individuales, precisamente para defenderlos de incursiones de pueblos como los Mos. Y respecto a los espacios de la casa, pues se ve eso que ya se había comentado de cómo existen distintos niveles de privacidad conectados entre sí y que reflejan de manera natural y de manera directa los propios niveles de asociación entre personas. A nivel constructivo se analizaron los materiales y las técnicas empleados en muros, cubiertas, revestimientos y huecos. Los muros de todas las construcciones, exceptuando los graneros, se construían tradicionalmente y se siguen construyendo con adobe. Solo 24 de los 240 casos de construcciones individuales, exceptuando los graneros, utilizan el bloque de cemento. También es frecuente el uso de estas paredes vegetales que se construyen con esteras de paja trenzada que se atan a ramas dispuestas en el suelo y que se utilizan para limitar espacios dentro de los patios. También se suelen utilizar de manera provisional, por ejemplo, para ampliar patios cuando la familia crece hasta que se puede construir el muro de adobe. Es un elemento que aporta a la vivienda una gran flexibilidad. En cuanto a las cubiertas, las cabañas redondas se resuelven con una estructura cónica de ramas atadas con fibras vegetales y protegidas por varias capas de paja trenzada. Tradicionalmente, el armazón de la cubierta se formaba en el suelo y se preparaba también las capas de paja trenzada y una vez terminada la cubierta, tanto amigos como familiares de la familia que iba a habitar esa cabaña acudían para levantarla y colocarla sobre los muros de adobe. La estructura de ramas se ataba entonces a unas esperas que se habían dejado previamente en el muro de tierra. De esta manera, la construcción de una nueva cabaña se convertía en una especie de acontecimiento social, en una celebración de la prosperidad de la familia, porque construir una nueva pieza individual, una nueva cabaña, era signo de que la familia estaba creciendo y era señal pues, del bienestar y de la prosperidad de la familia.
Las construcciones rectangulares, que eran menos frecuentes en el pasado, se resolvían de manera similar, disponiendo una estructura de ramas en dos direcciones, varias capas de paja trenzada y un revestimiento final de barro para impermeabilizar la solución. Este tipo de cubierta ha sido sustituida casi por completo por la cubierta de chapa metálica ondulada. De hecho, en el total de la muestra tan solo se han encontrado 11 casos que todavía conserven esta cubierta plana tradicional. Respecto a los revestimientos, las cabañas redondas no solían estar revestidas porque el muro de adobe quedaba protegido por el alero que forma la cubierta en todo el perímetro. En el total de 61 casos que se pudieron analizar, solo 9 presentaban un revestimiento de barro completo o en el lado este del muro, que es el que recibe la acción de la lluvia con más fuerza. En cambio, las construcciones rectangulares sí que se solían revestir porque en ellas los muros sí que quedaban totalmente expuestos a la lluvia. Este revestimiento tradicionalmente se hacía con un mortero de barro que se quedaba con una textura irregular cuando era aplicado directamente con la mano o con una superficie lisa cuando era pulido o alisado con distintos utensilios o con piedras planas. En las construcciones nuevas, los morteros empiezan a ser combinaciones de tierra y de cemento o únicamente de cemento, aunque esto solo se ha podido ver en 10 casos aislados. Y en cuanto a los huecos, estos han sido tradicionalmente de pequeñas dimensiones porque su función principal era permitir el acceso a la vez que se preservaba el aislamiento, ese aislamiento conseguido con el muro de tierra. Se construían estos huecos con dinteles de madera y se tapaban o bien con hojas también de madera o con esteras, las mismas esteras de paja trenzada colocadas contra el hueco. Ahora empieza a ser mucho más frecuente que estas puertas de madera se sustituyan por carpintería metálica y también es frecuente la apertura de huecos de ventana también con carpintería metálica y con lamas regulables. Y pasando ya al segundo tema de la investigación, las transformaciones en la arquitectura tradicional, además de los cambios que ya he ido mencionando brevemente, se han detectado 5 grandes transformaciones en referencia a la arquitectura tradicional. El primero es un cambio en la manera de ocupar el territorio. El crecimiento del pueblo y la concentración de población en algunas zonas hace que el suelo disponible empiece a acotarse y a definirse en parcelas, que es algo que tradicionalmente no se hacía. Esto tiene 2 consecuencias principales. Por una parte, la agrupación de patios deja de estar determinada por vínculos de parentesco. Ya las agrupaciones de viviendas ya no se organizan por familias. Y en segundo lugar, como la garantía de privacidad ya no puede ser como antes la distancia entre los cultivos, pues el límite entre lo público y lo privado, como se puede ver en las imágenes de la derecha, empieza a definirse también de manera distinta y de una forma mucho más contundente. Se pierde un poco esa transición desde lo más colectivo a lo más individual que sí que existía de manera natural en la arquitectura tradicional. En segundo lugar, la casa ya no está construida por sus habitantes, como ocurría tradicionalmente, sino que es encargada a albañiles. Esto es importante porque
hace que la casa se tenga que diseñar de antemano y responda a un plan previo. Y esto hace que se reduzca esa posibilidad que sí tenía la vivienda tradicional de acompañar todos los cambios que se iban produciendo en la familia, de ampliarse o reducirse conforme la familia crecía o no. En tercer lugar, por varios motivos asociados a cambios culturales, la familia que habita una unidad residencial está reduciendo su tamaño y, por tanto, los patios tienden también a ser más pequeños y a estar formados por menos unidades individuales, por menos construcciones. Si antes la familia que ocupaba un recinto estaba formada por las familias de varios hermanos, y dirigida por el hermano mayor, por el hombre de más edad. Ahora lo más frecuente es que una pareja con sus descendientes habite una vivienda aislada. Además, si tradicionalmente cada individuo tenía asociada una construcción y el patio era el lugar donde se desarrollaban todas las actividades diarias, donde se vivía en familia, ahora empieza a ser más común que las habitaciones personales estén todas dentro de una construcción que sirve a toda la familia, que es esto que comentaba al principio de que empiezan a construirse o bien viviendas aisladas dentro de un patio o bien viviendas aisladas en el territorio, que responde a un modelo de casa más parecido a modelos extranjeros como el europeo. Estos 4 cambios a los que me he referido suponen un cambio completo de la distribución de la casa y de su configuración y de cómo se entienden los espacios públicos, privados, interiores y exteriores. El patio ya no es un espacio que surge y cambia por la disposición de las construcciones individuales, y también conforme se amplía o se reduce la familia, sino que es un lugar delimitado previamente según una parcelación y un proyecto, y dentro del cual se levanta una única construcción para toda la familia. Estos cambios empiezan a ser cada vez más evidentes, aunque no son del todo generales todavía, y están dando lugar a situaciones intermedias como esta que se puede ver en la parte derecha de la imagen, en la que una nueva construcción ocupa la superficie que ocuparía una vivienda tradicional de una gran familia, pero con esta nueva configuración de vivienda aislada dentro de un patio definido previamente. El quinto cambio que se ha detectado se refiere a ese uso generalizado de la chapa metálica ondulada en las cubiertas y de las piezas metálicas en los huecos y en los huecos de puertas y ventanas, y el uso menos frecuente del cemento como bloque y como mortero de revestimiento. La razón de que el cemento sea menos utilizado parece ser el elevado precio que tiene y, y sobre todo que el bloque de cemento realmente en su configuración, en su fabricación, se parece todavía mucho al adobe, porque se produce con molde en la propia obra, tal y como se hacen los adobes, por lo que no, frente al precio que tiene, no parece suponer ninguna ventaja para los habitantes. Estos cambios se han advertido tanto en recintos tradicionales como en las nuevas construcciones y parecen deberse sobre todo a la asociación que suele hacerse de los nuevos materiales con el desarrollo y el progreso. Tener una cubierta de chapa metálica en el pueblo es un signo de estatus y como veremos ahora, las consecuencias que tiene el uso de la chapa mm, no hacen ver que no se ha adoptado este cambio por un tema funcional.
La consecuencia directa, o una de las consecuencias directas, es la desaparición de la tipología redonda típica, ya que no se puede construir con chapa metálica, y con la desaparición de esta tipología, la de todas las costumbres sociales que iban ligadas a su construcción. Todas las nuevas edificaciones son ya construcciones rectangulares o construcciones en forma de L que van estandarizadas según los módulos de chapa que emplean en la cubierta. El gran inconveniente de la utilización de la chapa metálica son las altas temperaturas que se alcanzan en el interior y que dan lugar a estancias muy inconfortables. A esto se une el que todavía persiste la tradición de que las construcciones tengan muy pocos huecos y de muy poco tamaño, de pequeñas dimensiones, por lo que esto, unido a la cubierta de chapa metálica, hace que la acumulación de calor a lo largo del día sea muy grande y que no hayan mecanismos en la vivienda para disipar ese calor que se va acumulando. Por eso el siguiente cambio lógico y que ya empieza a apreciarse es la construcción de viviendas con huecos de ventana mucho más grandes y enfrentados para permitir esa ventilación. Con lo que la introducción de un material nuevo va a producir también un cambio en la propia configuración o en la propia distribución de las construcciones. Por último, respecto a ese tercer tema de la conservación de los edificios, se ha detectado que los daños más frecuentes han sido producidos por las lluvias estacionales, que deterioraban tanto los elementos de protección de las viviendas eh, como, como la paja de las cubiertas cónicas y de las cubiertas planas, como los elementos de protección de los muros, los revestimientos de barro. Las reparaciones, igual que la construcción, las realizaban los propios miembros de la familia como una tarea más y se llevaban a cabo tras la estación húmeda, cuando el trabajo en los campos había finalizado. Y esto era así porque las lluvias deterioraban los edificios, pero también proporcionaban los materiales de construcción necesarios para repararlos, las fibras vegetales, la madera y la tierra húmeda para moldearla. De hecho, la estancia coincidió con las últimas lluvias de la temporada, en septiembre, y ya se podía ver cómo algunas familias hacían acopio de materiales y preparaban los adobes para reparar sus casas. El uso de nuevos materiales también parece deberse a la búsqueda de un menor mantenimiento y a evitar esa necesidad de reparaciones anuales. Sin embargo, esto realmente solo se cumple en los 24 casos de la muestra que únicamente utilizan materiales nuevos. La realidad es que la mayoría de las viviendas combinan materiales tradicionales y materiales nuevos sin que haya habido una adaptación de las técnicas constructivas, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevas lesiones en los edificios que no existían tradicionalmente. Por ejemplo, la chapa metálica, como se puede ver en la imagen, se coloca sobre unos listones, atada a unos listones de madera y sobre los muros de adobe, tal y como antes se hacía con las capas de paja trenzada y de barro. El problema es que la chapa metálica es un elemento en superficie y además con características muy distintas a la tierra, lo que provoca una discontinuidad material en todo el perímetro del muro, a la que ya no solo le afecta la entrada de agua, sino también la acción del viento, que puede llegar a levantar la chapa. Algunas reparaciones que se han observado emplean piedras o bloques de cemento colocados sobre la chapa para aumentar el peso e impedir que el viento las levante, lo que significa que se están buscando soluciones a problemas que no existían tradicionalmente.
Otro ejemplo de estas lesiones son las grietas que se producen en la unión entre la carpintería metálica y el muro de adobe y que se reparan en muchos casos con mortero de cemento sin que esto evite que vuelvan a aparecer. En definitiva, está cambiando en parte esa costumbre de reparar las casas según el ciclo natural de las estaciones por la durabilidad de los nuevos materiales, pero por el modo en que estos se están empleando, están apareciendo a la larga lesiones más graves que las que tradicionalmente se reparaban tras las lluvias. Para terminar, como conclusión, se ha advertido en primer lugar cómo los cambios materiales y en concreto la utilización de la chapa metálica se ha producido de manera rápida, son ya generalizados y se están produciendo tanto en agrupaciones que conservan la organización tradicional como en las nuevas construcciones. El mayor problema que se ha detectado es que el uso de la chapa metálica, por ejemplo, no se ha debido a una evolución conjunta de los materiales y de las técnicas constructivas y que por este motivo se están dando lugar a construcciones menos adaptadas al entorno y a nuevas lesiones en los edificios. Además, otro inconveniente es que al pueblo de Basaire ha llegado el producto, el nuevo material, la chapa o el cemento, pero no la manera de producirlo, ni de tratarlo como residuo una vez termina su vida útil, lo que está provocando una dependencia que no existía respecto a los materiales tradicionales que estaban libremente disponibles en el propio pueblo. Todo esto es lo que lleva a pensar que la transformación material de la arquitectura de Basaire no se ha debido tanto a causas funcionales, sino sobre todo a esa idea que se tiene de modernidad o progreso asociada a los nuevos materiales. Y esto confirma el peso tan grande que tiene en la arquitectura las cuestiones sociales o lo que culturalmente se considera adecuado, aunque no sea práctico. En comparación, las transformaciones relacionadas con los cambios en las familias y con los procesos de construcción de las casas son mucho más lentos y, aunque son evidentes en algunos casos, no son todavía generales. Aún así, sí que se ha advertido que son las transformaciones que mayor impacto o consecuencia van a tener en la arquitectura tradicional. Primero, porque implican una pérdida del sentido de la construcción como actividad colectiva en la que participaba tanto la familia que habitara la casa como el resto de la comunidad. También con estos cambios también está desapareciendo esa espontaneidad de las casas que tenían la capacidad de acompañar los cambios en la familia. Desde que aparece un diseño previo y la construcción se especializa en una procesión, la relación directa de los habitantes de la familia con su casa desaparece. Y esto puede llevar a reflexionar sobre el valor que tiene la autoconstrucción del propio hogar y cómo este valor se pierde con la especialización de una sociedad. Por último, también se ha advertido una tendencia a la modulación y a la estandarización y como consecuencia a una cierta homogeneidad de la arquitectura que no existía en las construcciones tradicionales o no existía tanto. Y también un inicio de parcelación del suelo, de urbanización y de creación de límites claros entre lo público y lo privado que no existía tampoco en la arquitectura tradicional.
Sin embargo, con todo ello, no se puede olvidar que se trata de transformaciones elegidas por los propios habitantes para la construcción de sus casas y esto lleva a cuestionarse si estos cambios no se deben entender como una evolución inevitable de la arquitectura MOSI, aunque a la vez se estén perdiendo costumbres y rasgos que además de tener un gran valor, distinguían a este pueblo del resto de las etnias, como veíamos al principio de la conferencia. En este sentido, ¿qué perspectivas de conservación del patrimonio cultural se puede tener en sociedades como la de Basnere, inmersas en ese proceso de cambio? Es una futura línea de investigación pues, que me gustaría seguir desarrollando. Y con esto ya termino la exposición. Me gustaría volver a agradecer de nuevo al área de cooperación al desarrollo por la oportunidad de haber podido viajar a Basnere. También al grupo Res Arquitectura y a Camila Mileto y Fernando Vegas por haber podido participar en el proyecto de investigación con Burkina y también sobre todo a la ONG Algemesí Solidari, que me acompañó también en todo el proceso. Y bueno, dejo mi contacto, mi dirección de correo por si tras esta conferencia hubiera surgido alguna duda o por si se hubiera quedado algún tema sin tratar del todo. Muchas gracias